Continuamos en Protagonista. El invitado a este bloque es José Luis Gallego. ¿Cómo estás, José Bien, Luis? ¿cómo estás, Rubén? José Luis Gallego es hacedor y contador de cuentos. En sí, un cuentero, capaz de vendernos un buzón o un tranvía. Ese sería un vendedor de seguros o un Sí. funcionario público. Yo en realidad soy un artista que va trayendo y llevando historias de acá para allá. Interesante, ¿no? Las escribís y las relatás. Las escribo también y también cuento cuentos que escucho, que leo, material folclórico, material anónimo de distintas partes del mundo. Y digamos, más de cualquier parte del mundo, más a lo folclórico te volcás. No, digamos, la palabra folklore quiere decir la voz del pueblo. Es el relato anónimo, digamos, Las Mil y Una Noches, por ejemplo, o los cuentos que recopilaron los hermanos Grimm, son cuentos que se venían contando, que las abuelas le venían contando a los nietos y que así fueron sobreviviendo a las plagas, a las guerras, a todo esto, ¿no? Y en un momento fueron recopilados, fueron escritos, pero pertenecen a la voz popular. En el caso de los hermanos Grimm eran cuentos que se venían contando en Alemania, pero también hay cuentos que vienen de, no sé, de los pueblos originarios de Estados Unidos, o de Argentina, o de China. Yo, no sé, mi papá decía que yo era hijo de un tintorero. Mi mamá llevaba las camisas ahí a planchar y sin embargo él me dio el apellido, pero como verán yo tengo cara de japonés. Y hay algo en mí que vibra con los relatos del antiguo Japón, por ejemplo, que es algo que me interesa. Quizás sea por esta ascendente que tengo yo, ¿no? Sí, puede ser. De mi papá biológico. En lo que haces ahora, esto fue una inquietud que nació ¿cómo? En realidad, yo era alumno del Hölterschule, una escuela en Villa Ballester. Estaba en séptimo grado y apareció un maestro, Juan Marcial Moreno. Y él lo primero que hizo, más que enseñarnos geografía o hablarnos de otras cosas, digamos, que estaban en la currícula escolar, nos contó cuentos. Y yo creo que a partir de ahí eso marcó mi vida. Después me dediqué a escribir y cuando publiqué mi primer libro, me dediqué a contar los cuentos que había escrito. Y más tarde volví con mi maestro de la primaria, pero ya ahí en carácter de alumno de narración oral, para hacerme cuentero. Y con él estudié 5 años. Él da clases en el Instituto Suma, que está en Caballito. Fue fundado por 2 docentes, 2 señoras, la señora Salotti y Echevarne, que fueron de alguna manera las fundadoras de este camino de la narración oral acá en la Argentina en los años 60. ¿La labor que vos cumplís es individual o tenés colaboradores? Yo trabajo de las dos formas, trabajo en forma individual y trabajo en equipo. Integro una compañía de cuenteros que se llama El Viajecito de Felipe. Estamos trabajando hace 6 años y nos presentamos en distintos lugares, por ejemplo en Café Vinilo, que está ahí en Gorriti y Salguero, donde mensualmente nosotros hacemos espectáculos de narración oral, de diferentes temáticas. En septiembre estuvimos haciendo un ciclo todos los martes de cuentos de terror, suspenso y terror. Pero a esto le agregan ustedes sonido, música, ambientación o simplemente apelado el tema. Está buena la pregunta. Digamos, lo que nos diferencia con respecto al teatro es que nosotros los narradores evocamos los cuentos sin agregarle ni vestuario, y por otro lado no dependemos de un texto de memoria, sino que lo vamos evocando y reviviendo en el momento. Sí, nosotros hacemos una puesta escénica de esto, digamos, lo llevamos a un escenario y esto tiene que ver con darle todo un marco, quizás usamos separadores que pueden ser sonidos, videos, digamos, hay toda una apuesta multimedia, pero no específicamente en contar el cuento. Nosotros trabajamos con un oficio antiguo y bastante olvidado, que es el del narrador de historias, el del cuentero. Y esto viene del origen del hombre. Cuando el hombre descubre el fuego, lo primero que hace es ponerse a relatar lo que le había pasado, a contar historias. Y nosotros trabajamos con ese mismo oficio, con ese mismo arte, sin tecnificarlo. Y volviendo a tu pregunta anterior, también trabajo en forma individual y también uso, digamos, además de forma artística, o uso este arte de la narración en función de lo social. Yo trabajo en la cárcel, trabajo en la villa, trabajo en los hospitales. Y eso apuntaba también mi pregunta, ¿no? O sea que, ¿por qué ejemplo, a talleres en la Cárcova o en la unidad penitenciaria? ¿Qué buscas con esto? Es algo básicamente que vibra en mí, es como una fibra que uno tiene y que
que tiene que ver con esto. Yo creo que el entramado social está roto, está desgarrado y que cada uno tiene que hacer algo con respecto a eso, porque lo hagamos o no lo hagamos, eso va a seguir igual y nosotros vamos a estar inmersos en eso. Yo considero que las cárceles tienen que servir para que la gente salga mejor, no peor. Y ahí hay que hacer un trabajo. En ese sentido, la Universidad Nacional de San Martín está haciendo un trabajo, por cierto, único en el mundo, donde hay un pabellón universitario dentro de una cárcel y donde estudian guardiacárceles y presos detenidos en un mismo aula. Esto no pasa en otro lugar. Y también hay talleres de arte, donde también hay una banda de rock, una banda de música que se hizo bastante conocida porque dio recitales, que en el Bauen se llenó, que metieron más de 200 personas. Están haciendo un trabajo, que eso creo que es lo importante, están haciendo un trabajo digno, digamos, profesional. Las canciones son buenas. Cuando nosotros hacemos un taller de cuentos y sacamos material por la radio, o por ejemplo ahora armamos un CD, tiene que ver con que la calidad de ese material es bueno para publicarlo, no porque esa gente está en la cárcel, o igual que con los chicos de la villa, si sacamos un CD o escribimos un libro, tiene que el material ser digno, no porque uno está en la villa o está marginado o ahí tiene que ser publicado. No sé si se entiende esto, porque si no lo único que hace uno es estigmatizar más a la persona que de por sí está desclasada, porque también es otro mundo al cual no conocemos. Bueno, José Luis, esperemos que tengas mucho éxito tanto en tu labor como narrador, como escritor. Muchas gracias. Y habrá oportunidad de volver a conversar nuevamente. Seguro. ¿Y puedo aprovechar y pasar un chivo? Sí, por supuesto. ¿Qué es ese? Por ahí no se ve en cámara estas cosas, ¿no? Hay una ficha dando vueltas que dice que ahí está, lo muestro. El avance de la tecnología es increíble. Es una presentación que voy a hacer aquí en Villa Ballester, en la Biblioteca Fray Mocho. Esto tiene también que ver con apoyar a las bibliotecas populares, como sitios únicos que si no los cuidamos también desaparecen, y si nosotros perdemos esos espacios de lectura, nos quedamos sin nada. Domingo 28 de octubre a las 18 horas, puede sacar a la abuela a pasear, puede venir usted, puede venir los niños y disfrutar de esto que es de la imaginación y de viajar con la imaginación. Esa es mi propuesta. Bueno, gracias. Muchas gracias, Rubén. Un corte y continuamos. Quería señalar que en esta semana se ha festejado un nuevo aniversario del 17 de octubre. En la semana que viene tendremos los actos que se puedan llegar a realizar sobre este tema. El 17 de octubre es una fecha trascendental en la historia argentina que mostró al pueblo movilizado en la calle para reclamar la libertad de aquel que consideraba que iba a ser su líder, Juan Perón, y que marcó a fuego muchos años de la historia argentina. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos dentro de 7 días. Que la pasen muy bien.